¿de qué manera podríamos sobrellevar las penas de la vida si no fuera por medio del estoicismo? Marco Aurelio fue un emperador romano desde el año 161 hasta el 180 y también es uno de los máximos representantes de la filosofía estoica, ideología o método filosófico que a muy grandes rasgos se basa en afrontar las penas con dignidad y no preocuparnos por aquellas cosas que no podemos controlar. Probablemente todos hemos conocido o somos personas que se afligen por las penas de la vida, tanto de las propias como de las ajenas, y por el contrario existen personas que, sin necesariamente ser antipáticas o egoístas, logran sobrellevar todos estos problemas, no preocuparse tanto por ellos y centrarse en aquellas cosas que sí pueden controlar. Pues básicamente ellos serían lo más parecido que tenemos hoy en día a los estoicos. Y por eso hoy vamos a hablar de uno de los libros que es uno de los máximos referentes del estoicismo, que es Meditaciones de Marco Aurelio. Este libro es muy interesante porque para empezar no fue pensado con la idea de publicarse, es decir, esta persona obviamente no tenía la intención de publicarlo ni de compartirlo, sino que le servía más bien como una especie de diario donde él ponía sus reflexiones durante la última etapa de su vida. Y además de los puntos que voy a mencionar más adelante, hace un ejercicio que me parece muy interesante, que es esto de que en las primeras páginas él hace un recuento de todas las cosas que ha ido aprendiendo de su familia y de sus conocidos. Y eso yo creo que es un ejercicio interesante, ¿no? Que todos nosotros nos pusiéramos a reflexionar qué es lo que hemos aprendido de las personas que conocemos y que nos rodean, tanto de las que queremos y nos caen bien como de las que no. Ahora, uno de los puntos que vamos a hablar más adelante es que algunos piensan que este estilo de vida tiene más que ver con el conformismo. Pero, ¿eso por qué pasa? Bueno, pues porque el estoicismo nos dice que si nos ponemos a analizar realmente muchas de las áreas de la vida, no tenemos realmente un poder o no tenemos tanto poder como nosotros pensamos sobre ellas. El patrimonio, la reputación, los cargos laborales, incluso la salud. El patrimonio o las propiedades, en su mayoría, son obtenidas por medio de herencias. Sobre todo en estos tiempos en los que ya resulta casi imposible comprarse una casa, tener un carro o simplemente ser dueño de algo. El tema de la reputación, pues bueno, bien dicen por ahí que todos somos los villanos en la historia de alguien, sin importar que nosotros tratemos de alejarnos de los problemas y que tengamos la mejor de las intenciones. Los cargos laborales hoy en día no se dan gracias a las capacidades o a la inteligencia de la gente, sino por quiénes sean tus amigos, cuál sea tu círculo social y qué tanta influencia tienes en el medio que manejas. Y ahora hablando del tema de la salud, nosotros podemos tratar de cuidarla durante toda nuestra vida y al final podemos terminar contagiándonos de alguna enfermedad por culpa de un mosquito, por culpa de una persona que nos contagia, o podemos terminar muriendo en medio de un accidente provocado por alguna otra persona. Digo, al final no se trata de simplemente no hacer nada y aceptar todo lo que venga, pero hay que ser conscientes de que nunca vamos a tener el 100% del control sobre estas cosas. Y bueno, respecto al libro, lo que me puedo dar cuenta después de leerlo por tercera vez es que los puntos más importantes o que más se repiten son los siguientes. Uno de los puntos más importantes o repetidos del libro es el desprecio o la indiferencia o incluso el rechazo que debemos de sentir sobre la fama y el reconocimiento, porque regularmente ese reconocimiento o aplauso suele venir de gente que ni conocemos y que, siendo sinceros, tampoco nos importa. ¿O acaso tú crees que peleándote con medio mundo por defender a tu cantante o artista favorito va a provocar que en algún momento esta persona realmente sepa que existes o realmente genere un interés y preocupación por ti? Digo, al final puede que sea posible, pero es algo muy improbable, siendo sinceros. Y en segundo lugar, las cosas empiezan y terminan mucho más rápido de lo que pensamos. Dice Marco Aurelio que incluso tan pronto dejemos este mundo de forma física, no tardaremos mucho tiempo en ser olvidados, inclusive por nuestra propia familia, ya que en algún punto, si nosotros tenemos hijos, bueno, estos hijos tendrán más hijos y así sucesivamente, como regularmente pasa, al punto de que en algún momento nosotros vamos a ser los bisabuelos, los tatarabuelos, los tatarabuelos y básicamente vamos a ser olvidados. Y eso realmente no tarda tanto tiempo como nosotros pensamos. Y este es uno de los principios más importantes del estoicismo, principalmente del de Marco Aurelio, pensar y analizar en qué tan rápido pasan las cosas. Y él nos dice que básicamente cuando eres mucho más consciente de esta situación, generas una especie de rechazo hacia cosas banales como la fama, como la riqueza, la soberbia, el ego y todo ese tipo de cosas. Que al final del día muchas de ellas están realmente vacías y no tienen mucho sentido. Puse 31 minutos para que lo vean de fondo y digan, mira, yo también veía esa caricatura y vean que soy bien chistoso.
Uno de los temas más recurrentes en el estoicismo es la muerte. De hecho, una de las frases más comunes y más populares al día de hoy es el famosísimo memento mori. Recuerda y ten presente siempre que en cualquier momento te puedes morir. Aunque claro, este pensamiento o esta máxima ya se utiliza más como una especie de eslogan o como una especie de marketing para venderte cosas como cursos sobre cómo hablar como un estoico, supuestamente, cómo vestirte como un estoico, cómo ser estoico, bla 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 bla. Pero bueno, continuamos. Normalmente solemos pensar que nos queda mucho tiempo de vida aun cuando no tenemos ningún tipo de certeza de esto. Por eso mismo el estoicismo siempre nos invita a actuar como si fuéramos a morir muy pronto. Y otra cosa bien interesante es cómo perciben la muerte, no como un mal, sino como todo lo contrario. Porque para ellos no tiene sentido ese pensamiento de no me quiero morir porque todavía tengo muchas cosas que hacer. Prácticamente ellos te dirían que eso no es cierto porque el pasado, para empezar, es algo inalterable. Si tú hiciste mal o hiciste bien en el pasado, es algo que ya no se puede cambiar. Y por el otro lado, nadie te puede asegurar nada sobre tu futuro. Para ser sinceros, nadie te puede asegurar si lo que viene en el futuro va a ser algo mejor o algo peor. Realmente lo único que tienes es el presente. Y vamos a poner un ejemplo muy vago para esto, pero imaginemos que estás a punto de morirte en medio de un evento muy importante para ti, como por ejemplo tu boda. En ese caso, lo único que estarías perdiendo sería ese momento específico de tu vida que estás siendo feliz, donde estás celebrando, donde estás con amigos, con familia. Realmente eso es lo que estarías perdiendo. Pero más allá de eso, nadie te puede asegurar que en el futuro tu vida de matrimonio hubiera sido un éxito o un fracaso. Así que en todo caso, la muerte puede ser tanto un bien como un mal, y como no sabemos qué hay después de la muerte, entonces no tendríamos por qué tenerle miedo. Mucha gente tiene cierta percepción sobre la filosofía y piensa que esta es exclusiva, supuestamente, de gente inteligente, muy analítica, muy reflexiva, o gente que se ha dedicado toda su vida a ella. O sea, gente intelectual, en resumen. Pues lo que Marco dice es que no hay nada más falso que eso, porque todos podemos hacer nuestra propia filosofía. Igualmente dice que no hay mejor momento para empezar a filosofar que el presente, ya sea que seas una persona de la tercera edad o que seas un niño, no hay ningún momento malo para empezar a reflexionar sobre tu vida. Y así como un filósofo puede ejercer y reflexionar sin necesidad de vestirse o hablar de una cierta manera, debemos de dejar de sentirnos menos por aquellas personas que alardean renombre o títulos universitarios y cosas así. No quiere decir que un título no te dé un mérito, porque eso significa que esta persona se ha dedicado, ha sido responsable y ha trabajado duro para obtener ese reconocimiento, pero eso obviamente no lo hace ser más que otra persona, porque al final de cuentas no hay persona que quede libre de errores, de contradicciones, que se contradiga a sí misma obviamente, o que sea infalible. En este me voy a quedar aquí porque me da hueva moverme ahorita. Regularmente nos molestamos cuando las cosas no salen de la mejor manera, o sea, de la manera que nosotros pensamos que es la mejor, o cuando alguien nos ofende. Sin embargo, Marco nos dice que tengamos en mente que esto es algo muy normal, que siempre habrá gente fisgona, ingrata, provocativa, envidiosa, etcétera, etcétera. Eso no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra percepción sobre esta gente, la cual probablemente actúe así por ignorancia, no porque realmente quieran hacernos un mal específicamente a nosotros. De hecho, su manera de, afrontar esto es simplemente no involucrarse en asuntos ajenos, y habla de la paz que obtiene la gente cuando deja de preocuparse por la vida de las demás personas. Y con esto llegamos al último punto y uno de los más debatidos sobre el estoicismo, y el cual es el que me genera una gran pregunta. Creo que la mayor crítica hacia este sistema filosófico, y que sinceramente es una crítica muy válida, muchas veces nos invita a simplemente aceptar las cosas como son y las cosas que nos tocan vivir, y a no pensar mucho en eso, y mucho menos a tratar de hacer algo al respecto, pues muchas veces menciona todos los sucesos buenos y malos de la vida como el plan de los dioses, con el cual no debemos de luchar ni tampoco estar en desacuerdo. Bastante curioso, la verdad, teniendo en cuenta de que, como dije al principio, Marco Aurelio no fue ni un esclavo ni una persona común y corriente, sino que fue un emperador, y aunque fue uno de los más virtuosos y más respetados por su manera de actuar y de pensar, lo veo bastante similar a estos casos en los que gente como por ejemplo Elon Musk nos dice que lo más importante en la vida no es el dinero, o como si por ejemplo Henry Cavill nos dijera que al final lo que importa es la belleza interior. Por eso es que mucha gente critica la filosofía estoica y la ve como una manera de simplemente perpetuar o mantener las cosas tal como están, sin cuestionar demasiado y obviamente sin invitar a ningún tipo de cambio. Y esto se puede ejemplificar perfectamente en el libro número 11 de este libro, porque se divide como en sublibros, me imagino, o algo así,
en donde hay una frase que tal cual dice lo siguiente: tú naciste esclavo y no te corresponde hablar. Sin duda bastante interesante, pero bueno, al final del día el estoicismo pues es una manera en la que podemos sobrellevar un poco las cosas, pero tampoco creo que sea la solución a todo. Pero bueno, eso es todo. Yo espero que les haya gustado, que les haya entretenido o les haya sido útil. Por favor, no olviden suscribirse, comentar y compartir este video. Eso es todo, muchas gracias y adiós.